Pues mira, mis primeros pasos, ¿verdad? Fueron en la finca de la familia en Ciales. Mi abuelo, pues, siempre fue agrimensor, agrónomo y se crió, ¿verdad? En el mundo de la agricultura. Pues uno empieza a aprender, ¿verdad? Después cuando uno va evolucionando en el mundo de ecología, pues ve la conexión que existe tan importante entre esas quebraditas pequeñas en la montaña y todo ese camino hasta llegar a esos corales y esa vida marina. Y ahí pude hacer esa conexión. Pues mira, para naturaleza es una unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Y un fideicomiso lo que significa es una entidad jurídica que se crea para manejar activos o bienes en favor de terceros. Okay. En el caso nuestro, el único beneficiario de la institución es el pueblo de Puerto Rico. O sea que es nuestro fin es servir al pueblo de Puerto Rico, pero como institución privada, como un fideicomiso. La calidad de agua empieza río arriba. Sí, súper. Empieza todo. El agua es el denominador común de todos los sistemas de vida, o sea que el agua es crítica. Ahora en este momento nosotros estamos poniendo mucho énfasis en la reforestación, porque el huracán, dentro de todo, nos ha dado una gran oportunidad de reintroducir especies nativas y endémicas en nuestras áreas naturales y en nuestras áreas urbanas también. O sea. Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio del viaje me acompaña Fernando Lloveras, el presidente de Para la Naturaleza. Gracias Ricky, gracias por la invitación. Seguro, de nada, es un placer tenerte aquí conmigo. Quería comenzar a hablar contigo sobre cómo comienza, ¿verdad? En tu niñez, tu relación con la naturaleza. Pues mira, mis primeros pasos, ¿verdad? Fueron en la finca de la familia en Ciales. Mi abuelo, pues, siempre fue agrimensor, agrónomo y se crió, ¿verdad? En el mundo de la agricultura. Sí. Mi padre, que viene de la ciudad, abogado, tratando de buscar campo, y mi madre del campo tratando de buscar ciudad, se unieron en el camino y acabamos teniendo un poco de los dos, toda la familia viviendo en la ciudad, pero todos los fines de semana viniendo al campo y pasándonos todos los fines de semana allí y en un momento dado mi abuelo, que eventualmente atendió la finca y la manejó, pues yo cada vez que tenía la oportunidad, en veranos, en días feriados, etcétera, Semana Santa, lo acompañaba, me quedaba todo el verano con mis abuelos y básicamente iba todos los días a trabajar en la finca con él y con todo el equipo de la finca. ¿En qué municipio era esto? Es en el barrio Aguas de Ciales. Brutal. Sí, ay, tan lindo Ciales. Yo paso mucho tiempo ahora allí escalando. En Caliche, una de las áreas que está desarrollada para la escalada allá. Sí. Súper chulo. Pues mucha agua allí, o sea, tenemos bastantes ríos y quebradas que pasan por la finca. Así que pues también hice esa conexión con el agua, aunque no es costera, sí la tengo de haber estado mucho tiempo subiendo. Tenemos una cascada en la finca, subiendo y bajando cascadas, paseando por el río, cogiendo camarones, guávaras, etcétera, así que pues tuve esa conexión con el agua y con el río de Cialito. Sí, desde la montaña. Sí. Brutal. Sí, yo tengo experiencias similares porque mi abuelo, dentro de sus negocios y su empresa, ¿verdad? Siempre compró muchos terrenos y cuando yo era chiquito, muchos de esos terrenos, él fue el dueño de Hacienda Paola en Río Grande y en el Yunque, era una hacienda que pues, era para diversión y para visitar esas facilidades. Y de ahí para abajo, pues, me capturó también mi abuelo de crianza, espeleólogo Norman Bebe. Que pues, me puso en campamentos de cuevas y a explorar los ríos de Tanamá y diferentes áreas de Puerto Rico. Así que desde chiquito pues tuve esa oportunidad de, además de crecer en la costa y en la playa, experimentar Puerto Rico adentro, o sea, y la cultura de la montaña.
Y ahí pues uno empieza a aprender, ¿verdad? Después cuando uno va evolucionando en el mundo de ecología, pues ve la conexión que existe tan importante entre esas quebraditas pequeñas en la montaña y todo ese camino hasta llegar a esos corales y esa vida marina. Y ahí pude hacer esa conexión. Sí, bien que interesante. desde joven empezaste a notar que el impacto que tiene una cosa y la cadena detrás de eso. Estamos completamente conectados y aunque parezcamos que hemos cortado todos los, ¿verdad? Los áreas costeras de las áreas de montaña, en realidad es un mismo sistema. Sí, definitivamente. Sí, 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 el agua si no se es cuidadoso con la contaminación desde arriba de la montaña, pues todo eso va por ahí, Sí. toda esa agua se contamina y todos esos recursos pierden en parte su valor. Sí, sí. La Brutal. calidad de agua empieza río arriba. Sí, Ahí súper, es que súper. empieza todo. Eso es súper importante ahora en Puerto Rico, ¿verdad? La situación del agua. Una de las cosas, tú hice un poquito de research y entiendo que tu preparación académica, tú eres abogado, ¿verdad? Y me imagino que al empezar a notar ¿verdad? Esa problemática a nivel local y ver que no solo son aquí, un problema global, te dirigiste hacia las leyes, ¿verdad? Pues para quizás influir, ¿verdad? En esa política pública. Sí, sí, sí. Leyes fue lo último que estudié, pero Ok. tengo un poco de todo. Yo empecé estudiando economía, geografía, Súper. y luego hice una maestría en administración pública, en política pública, y entonces sigo para leyes. O sea que, Ok. y en realidad pues me dediqué también mucho tiempo a la parte de tecnología, empresarismo de tecnología, ¿no? Así que y ahora pues por más de 15 años en la parte de conservación de naturaleza y ecología Exacto. y preservación histórica, educación, o sea que he tenido un poquito de Has todo. pasado por diferentes industrias y Sí, sí, diferentes sí, partes, que eso es bueno porque has visto quizás cómo se bregan con estos problemas de diferentes puntos de vista. correcto. Y cómo fue la transición, ¿verdad? ¿Cómo llegas para la naturaleza? Que me gustaría pues después de eso pues explicar qué Sí. representa y qué es para la naturaleza. Bueno, pues en realidad yo empiezo ayudando a la organización en los 90, cuando estaban en la transición de sus fuentes de fondos, Ok. que estaban en una transición de utilizar los fondos 936 que se acabaron en el Congreso a otras fuentes de fondos que acabaron siendo lo del el ROM Tax. Y en esa transición, pues yo tuve la oportunidad de ayudar, trabajé un tiempo en el gobierno pues, pude ayudar un poco en la parte federal en el Congreso a buscar esa nueva fuente de fondos. Súper. Y luego de eso, pues me llamó el director ejecutivo anterior, el arquitecto Francisco Javier Blanco, y me ocultó interés. En ese momento yo estaba dirigiendo mi empresa, se me hizo complicada la decisión porque pues ya tenía muchas cosas corriendo, ¿no? ¿En qué tú estabas Era en la una empresa? empresa de informática de tecnología, Ok. informática jurídica, que es Microjuris. Microjury, Sí. súper. Soy uno de los fundadores de Microjuris y lo corrí por alrededor de 10 años. Súper. Y entonces pues fue una decisión muy difícil. Pero bueno, cuando uno tiene una debilidad que no puede decir que no. Y era una pasión que tenía que perseguirla. Así Qué que chévere, qué se chévere. pudo hacer los arreglos y aquí estamos. Ya en este momento tú eres hombre de familia, ¿verdad? Tú tienes tus hijos. Sí, mi esposa, ya muchos años, tenemos 27 años de casado Wow. y 2 hijos. Súper, súper, Una chica de 27 años, ya también casada, y un chico de 20 años. súper, genial. Sí, yo conocí a Michi, ahorita no te lo mencioné, pero yo conocí Sí. a Michi a través de uno de los proyectos en La Perla, Ok. que fue el proyecto comunitario que se construyó una yola con La Putuco. Yola, con Potuco, sí, me recuerdo. Y fue una experiencia increíble y fue una de esas experiencias que me dio un empuje a como que, wow, nos toca a nosotros Ujú. dar y empezar esta iniciativa y a crear ideas y pues de ahí pues colaboré con Michi en diseño de muebles y en varios Ok. proyectos Muy bien. por un tiempo, pero sí, esa experiencia de la iniciativa de La Perla
y la colaboración a través de los muebles para la naturaleza en La Esperanza, fue sí, como que esas dos semillitas que que yo como diseñador industrial me dieron como que, ok, pues, wow, hay muchas decisiones pequeñas que tomar que pueden hacer una diferencia bien grande en el futuro, y de ahí pues comienza mi iniciativa. Una de las preguntas que quería hacerte, ya que estábamos hablando en ese punto de tú como empresario todavía, hay algunos empresarios, escritores, ¿verdad? No sé si tú lees mucho, que te influencian en este tipo hacia la conservación. Mira, yo leo de todo, es bien ecléctico en eso. Yo no tengo, o sea, no tengo una disciplina. Como tengo tantas diferentes canales de información, pues de momento me surge algo interesante en un tema legal y me lo leo, en un tema tecnológico me lo leo, en un tema literario me lo leo, o sea, que un poquito de todo, o sea que pero bueno, siempre, ¿verdad? El modelo, y nosotros cuando empezamos Microjuris en el 89 empezamos, pues estábamos un poco en la época de Apple, ¿no? Sí, y vimos la subida y la bajada y después la subida de Apple, o sea que y éramos fanáticos de Apple desde siempre, o sea que Steve Jobs pues siempre tiene un rol importante, ¿no? En términos de transformar productos y transformar vidas y lograr cambios interesantes a nivel tecnológico, o sea que pero bueno, a nivel literario pues sí, hay muchos otros recursos e interacciones. Hay tantas cosas que me gustan, y o sea que tengo un poquito de todo en el trasfondo. Súper, sí, yo he consumido un poquito de Steve Jobs. Uno de las personas así que tuve la oportunidad recientemente de leerme el libro fue de Yvon Chouinard, el de Patagonia, y Let My People Go Surfing, que se llama, y sobre la idea de verdad, de cómo en el día a día es importante hacer estas actividades de placer y estar conectado con la naturaleza, más las iniciativas de cómo creció su compañía, que ha sido para mí como que una de esas inspiraciones y otra de las cosas que me motivó a hacer, como que aportar algo más que, pues, tratar de hacer mi producto. Yo hago tablas de surfing, además de hacer tablas de surfing, surfear y disfrutar, pues como que tratar de desarrollar una forma de aportar y lo que buscar una forma de, mientras yo aprendo, compartirlo. Sí, Patagonia es otro modelo increíble porque ha sido súper exitoso a la misma vez que ha tenido un sentido social y de defender causas ambientales, ¿no? O sea que así es un ejemplo bien interesante del capitalismo funcionando, ¿no? Exactamente. En ese sentido. Y sí, tenemos Patagonia. Exacto, sí. Igual yo. Es tremenda. Y ellos, para volver un poquito y conectar entonces, para la naturaleza es un fideicomiso, ¿verdad? Quizás, y entiendo que una de las cosas que a mí me gustó de Yvon Chouinard en su carrera, empezó a crear estas ideas de proteger espacios en Argentina y ciertas diferentes. Para la naturaleza es un fideicomiso, como que me gustaría como que me explicara un poquito, ¿verdad?, qué es un fideicomiso para el público en general y en qué se ha enfocado para la naturaleza. Okay. Pues mira, para naturaleza es una unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. O sea, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico se fundó en 1970 por una iniciativa de los gobiernos en ese momento, pero se decide hacerse como una institución privada. Entonces se va a la Ley de Fideicomiso de Puerto Rico y se crea mediante escritura pública una organización bajo la Ley de Fideicomiso de Puerto Rico. Y un fideicomiso lo que significa es una entidad jurídica que se crea para manejar activos o bienes en favor de terceros. Okay. En el caso nuestro, el único beneficiario de la institución es el pueblo de Puerto Rico. O sea que es nuestro fin. Nuestro fin es servir al pueblo de Puerto Rico, pero como institución privada, como un fideicomiso. Bien similar a un fideicomiso que uno puede hacer para sus herederos, por ejemplo. Pues tú dejas el dinero y alguien los maneja a favor de ellos. Pues nosotros manejamos los bienes que tenemos a favor del pueblo de Puerto Rico. Y ¿verdad?, con el enfoque hacia conservación de las tierras de Puerto Rico, y sé que tienen un gran enfoque, y más recientemente a través de las redes sociales siempre han tenido un enfoque educativo, ¿verdad? Y
esa conexión con el ciudadano y darle a conocer los recursos que tenemos. Pero, ¿verdad? Ustedes tienen ciertas propiedades, terrenos, que ahora mismo es lo más activo, qué es lo que representa, cómo es esa conexión Sí. con el ciudadano ahora. Sí, pues mira, para resumirte, nosotros sí, nuestra misión principal es proteger ecosistemas de gran valor, de alto valor ecológico, ¿no? Esa es la misión. Esa es la misión principal. También adoptamos como misión proteger estructuras históricas, que en este caso nos sirven como nuestras áreas de trabajo, las áreas de atender al público, los centros de visitantes. Y sí decidimos desde un comienzo que teníamos que crear un proyecto educativo, porque la gente a veces en los 70 pues no tenían idea de por qué nosotros estamos comprando tierras y sacándolas. Para mucha gente eso era un terreno baldío. Exacto. Y que no estaba produciendo nada y que era una pérdida de tiempo y de recursos, ¿no? Entonces nosotros nos vimos en la obligación de decir por qué lo estábamos haciendo y cuál es el valor económico, ecológico y social que creaban todos esos espacios y todo el funcionamiento de esos ecosistemas. Fue un trabajo cuesta arriba, ¿no? Sí. Pero entonces obviamente ya a medida que fuimos evolucionando, pues nos dimos cuenta que la educación es la única o la mejor fuente que tenemos para lograr cambiar la cultura que tenemos ahora mismo, que está destruyendo gran parte de nuestros espacios y nuestros ecosistemas. O sea que tenemos que entrar en una fase de educación y de envolvimiento ciudadano si queremos llegar a conservar a Puerto Rico, porque por más que nosotros compremos tierras y tratemos de parar ciertos desarrollos en unas áreas específicas sensitivas, no vamos a cambiar la trayectoria, ¿verdad?, de Puerto Rico si no tenemos el apoyo de la ciudadanía. Exactamente, súper. Sí, eso es súper importante, ¿verdad? Y me imagino que han visto más engagement, más relación con el público, más interacción con el público ahora que hay un poquito más conciencia a nivel global, o cómo ven la situación aquí en Puerto Rico. Pues mira, es como dando y dando, o sea, de momento sí, o sea, el conocimiento y la conciencia ambiental que a través de las décadas pues ha ido mejorando muchísimo, pero por otro lado a veces vemos que seguimos con los mismos tipos de conducta, entonces es como, espérate, vamos bien acá, pero vamos mal acá, ¿cómo puede ser eso? O sea, que todavía tenemos ese dilema en donde el sistema económico sigue con unas mismas conductas y se acentúa inclusive más y asusta más después del huracán, cuando dijimos, oye, aprendimos tanto del huracán, pero entonces cuando tú ves que volvemos a hacer cosas que aprendimos que no funcionaron y que causaron muertes y que perdimos vidas por eso, ¿cómo podemos seguir con eso? Pues esas son las cosas que preocupan. Sí, definitivo. Pues quiero volver a esa parte de pues, como que retomar esas iniciativas de resiliencia, como que ese punto a través de las iniciativas de resiliencia que han estado trabajando recientemente. Pero primero quiero hablar, sé que una de las cosas, uno de los statements que tiene para la naturaleza es proteger un 33% de Puerto Rico para el 2033, y a mí me parece es una visión maravillosa, ¿verdad? Y ambiciosa también, pero como estaban mencionando, que no solamente es comprar o sea, no puede haber un disengagement entre la gente, como que cuáles son las herramientas, ¿verdad?, que puede usar o que tiene para la naturaleza para encaminarse a ese futuro. Sí. Pues mira, eso surge, ¿verdad? Porque nosotros hasta cierto punto pues estábamos cuidando y protegiendo las áreas nuestras, pero decidimos que teníamos que empezar a mirar la isla en su totalidad, pues no podíamos quedarnos aislados, ¿verdad? Mirando nuestras propias áreas. Así que nos tomamos un sinnúmero de años con unas firmas de consultoría que nos ayudaron a hacer un mapa de Puerto Rico a nivel de biodiversidad, ¿no? Cómo Puerto Rico puede literalmente podernos llamar un país sustentable donde tengamos los ecosistemas necesarios para tener las aguas limpias, para tener los terrenos fértiles, para tener polinizadores, para tener controles contra inundaciones naturales, para tener el clima un poquito manejado por elementos naturales. O sea, que ¿qué teníamos que tener para lograr una sustentabilidad de Puerto Rico, ¿no?
Y después de muchos años, 4 o 5 años, logramos crear un mapa de 33%, que es lo que nosotros entendimos, y los científicos, ¿verdad? Y los técnicos que estuvieron con nosotros trabajando todo ese proyecto, entendimos que era lo mínimo necesario para que Puerto Rico siguiera, los ecosistemas de Puerto Rico siguieran funcionales y siguieran dándonos, ¿verdad?, todos sus servicios a perpetuidad. Y eso fue lo que hicimos a través de lo que llamamos el mapa 33, que entonces se convierte en nuestra meta, ¿no? Si ese es el Puerto Rico que necesitamos, eso tiene que ser nuestra meta. En el 2003, cuando empecé, había alrededor del 8% del terreno protegido, uno de los más bajos en el mundo. Y entonces ya hoy en día estamos en 16, o sea que hemos duplicado la cantidad. Gran parte, el aumento fue en el CARSO, por la ley que se pasó en el CARSO y el reglamento del CARSO que finalmente se logró establecer. Eso nos dio una gran parte de esa subida a 16%. Súper. O sea que ahora pues tenemos que duplicar nuevamente de 16 a 33 en básicamente 15 años, ¿no? O 14 años. Brutal. Y esto sería, ¿verdad? No solamente es comprar terrenos, sino hay forma de colaborar con propietarios de terrenos, como que qué otra forma ustedes crean esas... La definición es que esté legalmente protegido. Legalmente protegido puede ser por ley, puede ser comprado, puede ser mediante servidumbre de conservación, que son unas restricciones voluntarias que hacen los dueños. O sea que hay varios mecanismos. O sea, mecanismo es la palabra. Sí, y entonces no es nosotros lo que vamos a estar adquiriendo toda esa cantidad de imposible. Es que Puerto Rico se proponga eso como una meta de país, ¿no? Genial. Y aquí pues tiene que entrar todo el mundo, incluyendo la ciudadanía y las comunidades, que ayuden a conservar. Y en esa línea estamos trabajando mucho. Primero trabajando mucho con los ciudadanos científicos, después que arrancamos con el programa de educación, que nosotros le llamamos interpretación ambiental, interpretación histórica, nos movimos con mucha fuerza al voluntarismo, pero más al voluntarismo a ciencia ciudadana. Y todo el proyecto de Ciencia Ciudadana era una herramienta, ¿no?, para envolver al público en entender, ¿verdad?, esos valores educativos, científicos que nos da la naturaleza. Entonces, trabajar con científicos, ayudar como voluntarios, aunque tú no fueras científico, te daba una conexión nueva a la naturaleza que mucha gente pues entendió y adoptó. Sí, hay tantas cosas desapercibidas que pasan desapercibidas en el día a día. Uno puede estar en Manatí, ayer en la Hacienda de la Esperanza, visitando la playa, y tú no te estás dando cuenta del ecosistema de cobito y de cangrejos. Y la cobada, cuando van a cambiar a parearse, a cambiar sus conchas. Y los bueyes, sí, todos esos sistemas pues pasan muy por desapercibidos. Los aves se te pasan por... Y a través de estas iniciativas, pues me imagino que gente de los alrededores de las propiedades o cualquier ciudadano de la universidad o estudiante, ¿verdad?, tiene una conexión más con un profesional que a veces te transfiere esa pasión o esa emoción que tiene por ese cuidado que está, ¿verdad? Si se dedica a las tortugas, te va a transferir esa pasión por las tortugas porque son las personas que aman ese ecosistema y están dando su vida. Ha funcionado espectacularmente. O sea, y son proyectos de verdad, o sea, son proyectos de investigación de verdad. Tú estás participando en algo que es real, que ese científico usualmente acaba publicando un escrito científico. Y tú tú te conviertes en parte de ese estudio, ¿no? Y esa fue nuestra gran segunda área. Ya tenemos más de 6,000 voluntarios regularmente, anualmente, que están básicamente haciendo casi 4 veces visitas en promedio. O sea, que estamos cerca de 22, 23,000 actividades de voluntarismo al año, que también eso genera son como 3 horas promedio, o sea que estamos hablando de casi 70,000 horas de voluntarismo anual que estamos manejando en todos los proyectos. Y esto es desde niños, adultos, ¿verdad? Cualquier persona que tenga el interés y tenga el tiempo para suscribirse y ser parte de estas actividades. Todo el mundo. Genial, genial. Y pues entonces, pero eso nos da base a la tercera gran área, ¿verdad? Gran fase, yo diría, de que estamos ahora y que los huracanes nos aceleraron grandemente, que es cómo convertimos, ¿verdad? Cómo trabajamos la conservación directamente con las comunidades. Que las comunidades deben ser los que protegen sus áreas naturales, no nosotros. Y al final del día lo que queremos es que las comunidades sean las que hagan la conservación y que manejen las áreas naturales cercanas a sus
¿verdad? A su entorno. Así que esa es una de las grandes áreas que estamos trabajando ahora. ¿Verdad? Hemos desarrollado una relación bien estrecha con alrededor de 30 comunidades que estamos trabajando con ellos, creándoles centros resilientes. Okay. Nosotros logramos recaudar fondos y estamos usando esos fondos para ponerles sistemas de captación solar y baterías y sistemas de captación de agua y sistemas de filtro a 30 centros comunitarios cercanos a nuestras áreas naturales protegidas y trabajando con ellos continuamente para crear, ¿verdad? No tan solo la resiliencia ecológica, sino la resiliencia humana también. Sí, y es toda una cadena porque empieza a crear más conciencia de todas esas decisiones pequeñas. Okay, pues hay que ser consciente en cómo usar el agua, porque eso es uno de los problemas en Puerto Rico actualmente. Quizás ya hemos tenido recurrentemente problemas de sequía a través de los años, y después del huracán nos tuvimos que dar cuenta, ¿verdad?, cómo ser mucho más eficiente con el agua, qué es realmente esencial a nivel energético, y a nivel de la comunidad con un centro. Estas iniciativas son como centros comunitarios, ¿verdad? No son hacia el individuo. Son directamente con centros comunitarios. Exactamente, sí. Brutal. Así que ahí entonces es algo que se le hace accesible en un momento de crisis a toda la comunidad, puede beneficiarse. Debe tener energía, le estamos poniendo 2 baterías Tesla inicialmente, ahora estamos cambiando a otras, pero tienen capacidad para tener neveras, para tener medicamentos, hay agua para, yo diría, más de 200 familias por centro. Brutal. Sí, yo creo que eso es súper importante y ese es el futuro, encaminarse y educarnos, a encaminarnos en esa dirección. Pues sí, hay unos ciertos sistemas de opciones, el grid eléctrico y el sistema de agua está accesible, pero el crear una autosustentabilidad como individuo, cada familia, ¿verdad? Yo creo que es algo bien necesario, y más nosotros que estamos en una situación geográfica que nos lo permite. Que tenemos sol gran parte del año, tenemos lluvia como en este momento sí, constantemente, o sea que si no utilizamos y almacenamos esos recursos, estamos perdiendo, o sea... Sí, tenemos unas capacidades a nivel energético y a nivel de agua y a nivel de alimentación, que es otra de las áreas que estamos trabajando con agricultores agroecológicos, que también hemos podido recaudar fondos para ayudar a casi 100 agricultores agroecológicos. Super. Pues esos son los 3 elementos y los tenemos la capacidad, que es cuestión de que las comunidades se mantengan, ¿verdad?, en ese centro, de tener esa base que es importante para poder evolucionar y desarrollarse como comunidad. Seguro, brutal. Entonces, pues, volviendo un poquito como que en general a lo que para la naturaleza, una de las ideas, de las cosas que se enfoca es en protección, ¿verdad?, de edificios históricos, como en este caso estamos aquí en la casa Ramón Power Digital, que tiene historia desde los españoles, ¿verdad? Creo que me estaban diciendo que alguien de gobierno o algo de hace mucho tiempo vivía aquí. Él fue un militar español, él fue militar naval, él peleó en la guerra contra los franceses cuando iban a invadir la República Dominicana bajo Napoleón. Wow. Estamos hablando de 1800, me imagino que 7, 8, 9 en esa época. Y fue exitoso, logró parar a la flota francesa, o sea que se convirtió en una especie de héroe de guerra en aquel momento. Y pues con su, ¿verdad?, reconocimiento, pues fue nombrado a la Corte de España cuando el gobierno español tuvo que acabar en Sevilla por la invasión de Napoleón. Pues se creó una especie de gobierno provisional allá, y las colonias españolas enviaron sus representantes, y él fue el representante de Puerto Rico ante las Cortes de Cádiz. Y llegó a ser vicepresidente de la Corte de Cádiz. Y murió allá pues debido a una epidemia que ocurrió. Pero sí, fue uno de los grandes figuras políticas de esa época en Puerto Rico. Brutal. Y esta es la casa donde él nació y se crió. Wow, súper. Y estas son oficinas, ¿verdad? El centro de visita de la Hacienda La Esperanza, que es una propiedad preciosa, donde yo pues fue donde pude aprender un poquito de lo que es para la naturaleza, y ahí me di cuenta de que no es solo la idea de conservar la tierra y los recursos que hay ahí, sino es la casa de visitantes, la casa principal de lo que era el cañaveral, la restauración del
¿cómo es que se llama? El trapiche. El trapiche. El trapiche, que es un trapiche que corre en vapor, ¿verdad? Y, ¿Tienes ahí algo? esto, sí. Y esa propiedad, pues además del valor histórico que tiene, ¿verdad? Pues es un recurso costero, tiene unos ciertos arrecifes. Nosotros como surfers, ¿verdad? Tenemos la dicha de poder disfrutar de esa playa que le conocemos como Machuca. Otro, las Cabezas de San Juan, que es el faro de Fajardo. Entiendo que el faro de Culebra, de Culebrita, es también una... Ahorita mencionaste la palabra, una vereda, no una reserva natural o un área natural protegida. Exactamente. Y todo eso son, ¿verdad? Parte ya de ese 16%. Correcto. Que eso ya está cubre, protegido. Sí, las propiedades de gobierno, tanto gobierno estatal como el gobierno federal, como las de las ONG que conservan terrenos. Brutal. Como Casa Pueblo y... Sí, ahí están envueltos en todo en el estudio de los arrecifes, ¿verdad? Me imagino, ahorita estábamos hablando de la cobada, en todo eso ecosistema. Y uno de los bien valiosos que me mencionaron también, la Reserva de Medio Mundo, que es uno de los manglares más grandes. De los más grandes que queda, sí. De los que queda, que eso es básicamente uno de los filtros del agua, ¿verdad? Más importantes. Sí. Entonces, una de las cosas que tenía una duda es el fideicomiso. Estoy leyendo que para la naturaleza es uno de los fideicomisos más grandes de América, o sea, que protege, o es parte de una alianza que protege la mayor cantidad de tierra, ¿verdad? O algo así. Sí, bueno, somos una institución bastante grande comparado con los Estados Unidos. Posiblemente no el más grande, porque está el Nature Conservancy y está World Wildlife Fund, y están los que son ya organizaciones mundiales, ¿verdad? Exacto. Pero los fideicomisos de tierra en Estados Unidos tienden a ser más pequeños, no todos, pero la gran parte de ellos. Hay más de 1000 fideicomisos de tierra en Estados Unidos, y nosotros formamos parte de esa red de fideicomisos de tierra. Se llama el Land Trust Alliance. El Land Trust Alliance es una organización que los agrupa a todos y los representa en Washington a nivel de políticas y a nivel de fondos, etcétera. Yo soy miembro de la junta de directores de esa organización y ha sido bien bueno. O sea, tienen acceso a información, tienen un congreso anual que bien educativo, que capacita a los manejadores de tierra, de terrenos, a los educadores de naturaleza. Tienen adiestramientos para todo tipo de necesidades de lo que es un land trust en Estados Unidos, y están también desarrollando muchas herramientas para trabajar con comunidades y para lograr que las comunidades hagan conservación. Sí, me imagino que esa relación ha sido parte de lo que ha impulsado estas diferentes etapas de para la naturaleza, porque a veces a toda escala, a veces uno está un poquito enfocado en su problema, ¿verdad? Mirándolo muy de cerca. Tan pronto, me imagino que empiezan a relacionarse con estas otras entidades, sean pequeñas o grandes, de Estados Unidos, pues empiezan a ver cómo ellos se acercan a esos problemas y qué soluciones han encontrado. Sí, uno aprende muchísimo. Ha sido interesante porque cuando ellos estuvieron aquí hace poco, toda la junta de directores, hace un mes, estuvieron todos aquí en Puerto Rico, hicieron su reunión acá. Y es interesante porque cuando ellos vienen, ellos a veces dicen, pero que ustedes hacen esto, los lantros allá en Estados Unidos no hacen esto, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hacemos preservación histórica y los lantros allá no hacen eso usualmente, ¿no? Así que se enfocan en la tierra, claro, y cuánto terreno están conservando, no en el valor histórico o todos esos recursos o ecosistemas que están dentro de ellos. Sí, o sea que había mucho aprendizaje, pero claro, una vez ellos entran en algo, le dedican recursos y crean muchas herramientas, muchos documentos, muchas cosas que también nos nutre a nosotros. Super. Y nos da ideas y nos hace evolucionar más allá. O sea que cuando me mencionas eso, entonces estuve leyendo dentro de que en Puerto Rico la visión es proteger un 33%. Si no me equivoco, un país como Costa Rica o lugares así tienen quizá un 26% o más. Sí, 38%. Un 38%. Wow. Y ha sido una posibilidad, mientras se ha ido desarrollando el turismo allá, han ido creciendo tanto en esa protección. Es impresionante, entonces. Sí, ellos llevan muchos años, lo que pasa en ese proceso. O sea, que yo te diría que ellos empezaron 40, 50 años atrás y han sido muy consistentes, que es lo más difícil a nivel de administración pública, ¿no? De
de que una administración reconozca y mantenga unas iniciativas que son buenas, ¿no? Sí. Así que ellos han sido, yo creo que el secreto ha sido que han sido consecuentes, aunque han tenido cambios políticos y cambios administrativos, pero por alguna razón todos han logrado reconocer el valor de la naturaleza para su economía. Y la han respetado y la han fomentado, ¿no? Que pues eso no lo hemos tenido tanto acá, aunque cada vez más, pues sí, los gobernadores que entran y los administradores que entran en todas las entidades, pues van reconociendo más y más, pero no así como una prioridad de país como fue en Costa Rica. Sí, en Costa Rica yo fui a Costa Rica hace 12 años y definitivamente fui porque ya allí el enfoque era esto es un sitio que la conciencia de ecoturismo y de decisiones correctas a nivel de hoteles y a nivel de desarrollo, pues, pero sí yo me di cuenta ahí en otros países que ahí siempre siguen habiendo, por ejemplo en Costa Rica, la calidad de agua, nosotros tenemos mejor calidad de agua que allá. No sé ahora, pero en ese momento, por lo que estábamos hablando anteriormente, río arriba, el problema empieza río arriba. Y entonces tú ibas arriba o están quemando basura cerca del río porque pues, hay muchas comunidades que están bien desconectadas y no están tan desarrolladas y hay otros problemas que no sé qué tan mayores sean, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que yo me enfermé un día de solamente enjuagarme la boca del agua y mis amigos puertorriqueños nos lo habían mencionado. Y en esa parte yo me siento privilegiado, ¿verdad? De Puerto Rico. Pues todo tiene sus pros y sus contras, pero que aquí pues somos dichosos que hay mucha agua y entiendo que sigue siendo bastante limpia, ¿verdad? La que bueno, no, procesada. Bueno, sí, es de acueducto, sí. Exacto, pero quizás, perdona que te interrumpa, como que eso te lo traía como que a ver qué tipo actualmente a nivel local y a nivel global, ¿cuáles son las cosas que te preocupan en este tipo de más o que te quitan el sueño, el agua? A mí, por ejemplo, yo como surfer, nosotros muchas veces nos encontramos en el día a día con el problema de basura en el agua y el impacto a los arrecifes, porque pues, es lo que nosotros estamos más expuestos a. Sí. Que siquiera... No, la basura en el agua y en el océano y los plásticos son horribles. De hecho, mañana hay una vista en la legislatura para el proyecto de ley que prohíbe, ¿verdad?, los sorbetos y el styrofoam y plásticos de primer desecho, como creo que se llaman. de single use, de un solo uso. Y mañana vamos a estar testificando allí como organización para prohibir eso. Pero sí, o sea, el agua es el denominador común de todos los sistemas de vida. O sea, que el agua es crítica. Ahora en este momento nosotros estamos poniendo mucho énfasis en la reforestación. Porque el huracán, dentro de todo, nos ha dado una gran oportunidad de reintroducir especies nativas y endémicas en nuestras áreas naturales y en nuestras áreas urbanas también. O sea, Puerto Rico tenía, no sé si sabes, la historia forestal en el 1920, nuestra deforestación fue de 94% de la isla. O sea, nosotros teníamos 6% de cubierta forestal. ¿Esto fue en un huracán también? No, esto fue en 1920 cuando estaba el pico de la agricultura en Puerto Rico. O sea, la agricultura fue tan intensa que deforestamos 94% de la isla. O sea, estamos hablando de caña, tabaco, café, en sol, todas esas deforestaron gran parte de la isla. O sea que nosotros, debido al abandono de la agricultura, no fue planificado, pues hemos recuperado hasta 55% de nuestro país está en cubierta forestal. Pero mucho de ese bosque es bosque secundario todavía y es bosque que tiene especies que no son nativas y endémicas. Sí, un bosque secundario que son cosas que crecieron que no son las principales, árboles. Es que es un bosque joven que todavía no es maduro. Bosque primario ya en el trópico, un bosque primario de más de 100 años, por ejemplo. Perfecto. Ya es un bosque primario, sí, lleva 100 años en crecimiento sin grandes intervenciones, pues. O sea que ahora es porque si fue en la gran... bueno, no, porque en el 1920 fue una deforestación masiva. Después de eso es que se empezó a reforestar, todavía no, esas regiones todavía no tienen esos 100 años. No tienen los 100 años y fue una reforestación natural, o sea que también muchas de esas especies pues son lo que se llaman exóticas, no son nativas ni endémicas. O sea que dentro de todo pues se perdió mucha biodiversidad, o sea que
Ahora que tenemos áreas, o sea, perdimos un estimado que tenemos de Berkeley, es más de 31 millones de árboles en el huracán. Wow. Pues dentro de lo desastroso que es eso, podemos aprovechar y reintroducir, ¿verdad?, mayor biodiversidad en nuestros bosques. Por eso es que estamos enfatizando en este esfuerzo. Ya tenemos, el año pasado ya produjimos 110.000 árboles en nuestro vivero después de arreglarlo y sembramos ya casi 23.000 árboles el año pasado. Y la meta es llegar a 100.000 árboles sembrados por un periodo de 7 a 10 años. Así que estamos en un proyecto de reforestación grande, no tan solo sembrarlo, hay que mantenerlo por 5 años. Importante de árboles nativos, que son los árboles que, ¿verdad?, son los más dispuestos, ¿verdad?, a sobrevivir en esos ecosistemas más adaptados. Sí, tienen adaptación a los suelos, a los insectos, ya tienen una simbiosis con muchas especies de aves, etcétera. O sea que ya tienes unas adaptaciones de millones de años ahí. Yo después del huracán tuve la oportunidad de colaborar, de ser parte de un equipo de trabajo de unos arboristas que son amigos míos, que son trepadores, son escaladores, pero trepan árboles. Uno de ellos es arborista certificado, y fue una experiencia brutal porque tuvimos la oportunidad en una parte de ese periodo en trabajar en el bosque costero del Hotel de Dorado. Donde trabajamos, ellos, ¿verdad?, trabajaron a Usubo y era un trabajo de sanación mayormente, para árboles que ya llevan, me imagino que más de 100 años. Pues, sí. Y fue bien interesante aprender y mi única otra referencia de información a esos árboles o a esa especie ha sido a través de Para la Naturaleza, porque yo sé que siempre los centros de visita y la estación experimental pues siempre han tenido esos viveros donde uno puede tener acceso al cupey, al ausubo, a diferentes especies súper nítidas que en verdad yo, si no fuera por ustedes o estos amigos míos arboristas, son cosas que no las escucho o no las aprecio, y uno pues pasa un meadito por igual que cualquier otro árbol, una caoba o un pterocarpus o cualquier cosa. Y es bien importante conocer la flora de uno. Dice mucho y uno, ¿sabes? Tienen cada especie tiene unas adaptaciones increíbles. Son unos seres bien inteligentes y los pasamos como seres inertes que no tienen importancia, y bueno, pues obviamente tienen un efecto grandísimo en el control climático, fíjate, del oxígeno y de captación de carbono, o sea, y directamente al problema del agua que ahorita estábamos hablando, que en la deforestación, si llega un punto que es tanta, el agua empieza a llevarse demasiado sedimento y empieza a crear otros problemas con las raíces y un área bien con mucho árbol, ¿verdad? Son es lo ideal para que el agua se mantenga limpia. Ahí empieza a haber una relación directa de si no hay árboles, el agua se empieza a afectar desde... Es control climático, pero tienes que ver que, o sea, a veces la gente no entiende, o sea, Puerto Rico, al tener esa montaña central con bosque, esos vientos alisios que nos dan del este y noreste, lo que causa esa precipitación y por lo cual Puerto Rico tiene esa ¿verdad?, capacidad de agua, es porque al esos vientos chocar con esa montaña y esa montaña estar con una densidad de bosque, ese aire se condensa y genera lluvia. O sea, si no tuviéramos la cordillera o no tuviéramos bosque ahí, ese aire pasaría por encima de Puerto Rico como pasa por encima de las islas pequeñas y no tienen agua. Sí, eso se ve bien marcado en Culebra, y esto que son islas tan pequeñas y un poquito más secas que pues, la elevación no es tanta y de momento la nube se va por ahí de ladito. Pasa y no pasó nada porque no hubo esa condensación. Entonces, si no entendemos eso y no sabemos que toda esa vegetación es la que nos da esa agua, pues no le damos valor, y si no le damos valor no lo protegemos. Así que esa es gran parte de nuestra misión grande, y lo que me quita el sueño es eso, cómo logramos que las personas entiendan que el valor que tiene eso, el valor humano, el valor económico, el valor social, el valor emocional que tiene todos estos bosques, ¿no? Y cuando valoremos eso, pues entonces vamos a poderlos proteger y ahí poder dormir bien. Sí, este proyecto, ¿verdad? Pues son a través de las entrevistas y experiencias de surfers y de amistades mías, pues yo quiero pues siempre mantener un enfoque en esto, porque cuando yo empecé a viajar a California, yo empecé a hacer viajes de California a trabajar y en los momentos de que está lento en Puerto Rico la industria de surfing.
Y en California empecé a ver que los sitios que yo frecuentaba son parques nacionales protegidos, mayormente la costa o es una reserva de surfing o es un parque nacional o es una reserva natural. Y empecé a ver unas cosas súper chéveres, pero a la misma vez unas cosas que todavía en Puerto Rico nosotros somos súper privilegiados de tener un acceso a muchos espacios, y que todavía estos espacios, aunque todavía pues, legalmente no son protegidos, pero todavía están ahí. Y la decisión y con iniciativas como ustedes, ¿verdad? Pues yo todavía, se ve posible, o sea, se ve yo me empecé a dar cuenta que allá muchos sitios uno tiene que pagar para ir para parquearse solamente o pagar para un parque nacional, y yo me di cuenta que con gusto los pago porque eso es lo que conserva ese espacio, y tú vas a la montaña a escalar o vas a surfear y ese sitio está como estaba hace 60 años y tú ves las fotos, ¿verdad? Y siempre hay una erosión costera y todo, pero eso fue lo que me dio como que, wow, en Puerto Rico yo como que quiero volver y quiero estudiar esto, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que tienen su iniciativa y tienen sus proyectos, biólogos marinos, para la naturaleza, hay muchas iniciativas aquí. Y yo quiero conectar con eso, ¿verdad? Y aprender un poquito, porque ahí yo me di cuenta de valorar lo que tengo en Puerto Rico. Ya yo escalaba, ya yo surfeaba, pero empecé a ver como que, wow, no, o sea, somos súper privilegiados de tener esto en un espacio 100 por 35, que en el mismo día podemos ir a trabajar y estar en la playa en un ratito, y 300 días del año estamos con sol y dichosos somos, en verdad, en esa... Sí. Pues mira, sí, el issue que trae de accesibilidad es bien importante. Nosotros en los 70 cuando empezamos teníamos ese problema, ¿no? De que la gente a veces no cuidaba los sitios como nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces fuimos bien restrictivos durante una época bastante grande, ¿verdad? Y trabajando en la educación para decir, mira, esto tiene un valor, vamos a usarlo de esta forma, ¿no? Y vamos a accesarlo, pero vamos a accesarlo de esta forma. A medida que la ciudadanía, pues ya, ¿verdad? Adquirimos más y más esa cultura de outdoors, etcétera, pues estamos moviéndonos rápidamente a abrir muchas más nuestras áreas naturales, a crear más veredas, a permitir más, estamos mirando inclusive áreas de acampamiento, etcétera, ¿no? Brutal, vamos en esa dirección. Sí, yo vi que una de las cosas que anunciaron recientemente fueron las veredas de conectar el corredor del noreste al Yunque y todos esos bosques costeros, ¿verdad? No bosques costeros, todos esos bosques cercanos. Vamos a estar moviéndonos mucho a hacer más veredas, toman tiempo diseñarlas y construirlas y manejarlas bien, pero queremos cada vez más que la ciudadanía accese a estos lugares, pero tenemos que lograr la cultura correcta. Y tienen que tener ya la infraestructura y cómo entonces canalizar o educar a la gente para que el que llegue ahí no vaya a dejar su basura, no vaya a crearle el impacto incorrecto, porque si no, mejor no darle el acceso a esos sitios. Bueno, es de ellos al final del día, pero sí, nuestra misión es que puedan accesar eso y todos lograr ser conservacionistas de esos mismos espacios que tenemos que disfrutar y que tenemos que disfrutar, si no gratuitamente, que deberían ser gratuitos, pero con un costo bien accesible. En aquellos casos que sí hay un costo de mantener un camino, de mantener un estacionamiento, de mantener seguridad, o de recogido de basura, que todas esas cosas cuestan, pero tiene que ser un costo accesible porque la ciudadanía necesita tener acceso a recreación sin que tengas gratis, que estar casi pagando por un club privado para llegar a un sitio, ¿no? O sea, eso es bien poco inclusivo y pues nosotros estamos en la tarea de lograr esa inclusividad, pero tenemos que lograr esa inclusividad manteniendo ese recurso. Es bien importante porque ahora recientemente las redes sociales explotan, ¿verdad? Y todo esto se hace bien común, el exponer muchos lugares no tan accesibles en Puerto Rico, y es súper chévere porque todos nos abrió la mente, como que wow, además de estas charquitas están estas otras 100.000, además de estas playas están estas otras. Pero pues quizás como no todo el mundo tiene la misma conciencia, pues sí hay algunos que sí se ha visto el impacto, y pues me parece perfecto que pues ustedes han ido de una manera inteligente y sustentable a proteger estos espacios y ir abriéndolos al público, ¿verdad? Y abriéndolos en un momento que ya tienen toda esa información detrás de lo que hay ahí para que uno lo valore.
Y para nosotros el mundo de surfing es un mundo de aliados. Igual que los agroecológicos son aliados a la naturaleza, los surfers aman la naturaleza y la protegen. Así que para nosotros ¿verdad? Todas estas relaciones que estamos teniendo y queremos tener con todo ese mundo surfing, para nosotros ustedes son los protectores de esas costas. Pues, lo que queremos es que haya más como ustedes. Así es que necesitamos que todo ese mundo surfing nos ayuden a educar a ese resto de... Sí, yo creo que es bien chévere porque el surfer como está directamente conectado a que, dependiendo a que las condiciones y eso, uno está mucho más pendiente que el ciudadano regular a qué está pasando con el viento, qué está pasando con el mar, qué está pasando en Europa, qué baja está impidiendo que ahora mismo hay una alta presión que está impidiendo que los frentes fríos de Estados Unidos bajen y se están yendo hacia Europa. Ustedes y no tenemos clase de meteorología. Nosotros sabemos un poquito de meteorología, ¿verdad? Y pues parte de eso yo como que ahora con este proyecto la idea es poder llegar a esos recursos, a esos profesionales, a esos biólogos marinos, esos oceanógrafos, que me digan entonces esa información que me falta para de verdad conectar todos los puntos. Claro. Yo soy navegante también, a mí me gusta la vela y pues sí, veo que en Puerto Rico somos súper dichosos y tengo tantas amistades que ya nos hemos ido conectando. Yo como surfer crucé a la escalada. Y en la escalada estoy conociendo espeleólogos, arqueólogos, geólogos, o sea, arboristas, estos arboristas que trabajé. Y sigo aprendiendo y sigo disfrutando y sí, cada vez más conectado. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, en verdad. Y seguiremos. Tenemos muchos proyectos y tenemos que proteger ese oeste que tenemos, cosas que no hay que proteger. Sí, ahora mismo recientemente pasó la reserva, the World Surfing Reserve, que todavía, pues, como tú bien mencionaste anteriormente, la idea es lograr que estos espacios sean protegidos permanentemente y esto todavía no estamos ahí, pero es un paso importante, yo pienso, ¿verdad? Y es un paso de traerlo a la voz pública y a nivel internacional se está hablando más de esto y estoy súper contento, ¿verdad? De que estas cosas estén pasando y que las redes sociales nos conectan más directamente a todo lo que está pasando, porque si no uno se siente que no está pasando nada y entonces se le hace más difícil a uno motivarse a poner su granito de arena. Así que muchas gracias por sacar tu tiempo, mano, y nada, gradualmente seguiremos. Me había hablado con la muchacha para poquito a poco hacer entrevistas con algunos de los recursos, los biólogos marinos y esto de para la naturaleza, así que espero que gradualmente siga la colaboración. Así que muchas gracias, Fernando. Bien. Cuídate, buen día. Bien, gracias.